Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a ustedes». Diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en el agujero de los clavos, si no meto mi mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tiene mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Dichosos más bien los que crean sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Esta, hermanas y hermanos, es palabra del Señor. Los textos de este fin de semana nos ofrecen en bandeja varios aspectos importantes para reflexionar, y le he venido dando vueltas en mi cabeza cuál de ellos voy a compartir con ustedes, porque si no, no llevamos nada. Quiero más bien empezar por la conclusión del Evangelio de Juan. Nosotros nos preguntamos: creer, no creer, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué me aporta? Si vemos nuestro mundo cada vez más alejado de todo lo que sea religión, buscan una respuesta sucedánea en lo psicológico, en lo mágico, en lo esotérico, pero la religión y el cristianismo, por cierto, menos aún. Hay que ser suficientemente honestos. En las familias, en nuestro entorno, alto porcentaje cada vez son los que menos se interesan por el tema. No hablemos ya de la religión concreta cristiana, entre otras. ¿Por qué? Porque aparentemente no aporta nada, no solamente no aporta, sino que para muchos, sobre todo para jóvenes, es una religión castrante, limitadora, restrictora. Pecado, condenación, ofensa, tanto le quitas los goces de la vida. A ver, que eso no me interesa. Y es justa la pregunta: ¿qué me aporta? ¿Para qué creer? Total, ¿cuál es la diferencia entre creer y no creer? Y es ahí donde viene a tallar justamente la conclusión del Evangelio de Juan, y dice: ¿por qué? Y se lo releo. Esto se ha escrito, el Evangelio que relata él, para que crean que Jesús es el Cristo. Él, no otro, Jesús, ese. Y para que creyendo en Él tengan vida. Ahí está la clave. Para que creyendo nos lleve a tener vida, no solamente existencia biológica, que esa de esta manera la tenemos. Y tengamos vida ahora, no mañana o en los cielos después de mi muerte. Para que creyendo ahora tengan vida. ¿Qué significa creer en Él? No una idea, no un concepto. Creer es confiarse en Él como persona. Me fío de Él. Fiándome de Él, voy a cambiar mi vida. Y si no cambia mi vida es porque para mí es simplemente un personaje de tantos en la estantería de los famosos. Para que creyendo tengamos vida. Para que fiándonos de lo que Él propone tengamos vida, tengamos la alegría de la existencia. En el pasaje del Evangelio, poco antes, hacia el inicio de lo que hemos compartido esta tarde, empieza diciendo que están encerrados los discípulos y Jesús se les acerca y le dice: la paz con ustedes. Y se lo repite: y la paz con ustedes. Y cuando entra con Tomás dice: y la paz con ustedes. Y la paz es uno de los rasgos de vida.
Creer en Jesús, fiarse de Él, es caminar por el sendero de la paz. La paz, en el sentido semítico, el shalom, salam aleikum, es la bonanza, es estar en perfecta armonía. Muy difícil traducido por paz y no lo dice mucho. Es el Irene griego. Pero el shalom es perfecta armonía conmigo mismo, con mi entorno y con la trascendencia. Por eso el saludo es el shalom. ¿Sí? Que todo esté bien. Te deseo, o como terminan los árabes muchas veces, salam aleikum inshallah, si Dios quiere. O sea, que es ese fiarnos de Él y su propuesta da sensación de vida. Y más ampliamente, quiero remitir, lo voy a decir con un párrafo parecido en la segunda lectura de la carta primera de Pedro. Le dice el autor en la carta primera de Pedro: ustedes no han visto a Jesucristo y lo aman, sin embargo ustedes creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible. Así recibirán la salvación, que es la meta de la fe. Así recibirán la salvación. Y nosotros con nuestra cabeza pensando en nuestra salvación, irme al cielo. Por favor, erradiquemos de nuestra cabeza salvación equivalente a irse al cielo. Empieza acá. La salvación, que es la liberación de todo aquello que nos impida ser plenamente humanos y realizarnos como personas. Por tanto, supone lo que hemos escuchado en el Evangelio, la paz. Supone vivir lo que en la primera lectura nos presenta como cuadro idílico de cómo era la comunidad cristiana y por qué creció como creció. También es una gran interrogante, que no tenía los medios de comunicación que tenemos hoy. ¿Por qué creció tan rápidamente el cristianismo cuando su doctrina era un 2 por medio, comparada con la grande doctrina de los filósofos griegos sobre todo? ¿Qué hay? ¿O qué había? Yo pregunto, hoy, 2023, nuestra iglesia, vista con los ojos del siglo I, de los inicios, del pasaje que le voy a releer, ¿todavía nos ha quedado algo? ¿O se nos ha escapado mucho y se ha transformado en modo que ya no atrae? ¿Para qué? ¿Creer para qué? Para que tengamos vida. ¡Vida! Tú bien, me va maravillosamente bien, estoy 20-20, por favor. ¿Cuál es tu problema? Para que tengas salvación. No, liberación de tus complejos, tus temores, tus vanidades, tantas cosas que te tienen aprisionado, tu pasado que no asumes y tantas cosas que vas a tratar de arreglarlas yendo a un psicólogo, a ver si te pone en orden el asunto. Por eso el cristianismo creció por una sencilla razón, porque la propuesta cristiana se traducía visiblemente en una convivencia tal que lo hacía atractivo. Entonces el cristianismo creció sobre todo entre la gente sencilla, porque sentía acogida, sentido de comunidad. No hay un cristianismo de a uno, ni vertical. El cristianismo es en horizontal. Es lo que nos va insistiendo el Papa Francisco. Si han visto el último video, ese amén, en que insiste, la iglesia es para todos, y lo voy a repetir como él dice, todos es todos. Si alguien no quiere ser parte, ese es su problema. Pero yo no soy quien para cerrarle la puerta, porque esto no es un club que exige un carnet. Todos. ¿Y qué era lo característico de esa iglesia primitiva? Permítanme retomarlo en palabras muy breves del Hecho de los Apóstoles. Los hermanos eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, no la doctrina. Los apóstoles, los testigos, te hablan de Jesús. Compartir lo que tenían, y lo va a elaborar, de modo que nadie en la comunidad pasa necesidad. La fracción del pan, que después lo hemos cambiado a la Eucaristía, la fracción del pan en comunidad, el pan. Y finalmente, en las oraciones juntos. 4 rasgos de la iglesia primitiva. Y hoy día, ¿qué nos ha pasado? ¿Por qué no atrae? ¿Por qué van a buscarlo por otros lares? ¿No será porque no hemos comprendido que fe no es una cuestión de creo en, sino que me fío de? Porque no hemos entendido y conocido quizás suficientemente
a ese, como decía Juan en su Evangelio, para que crean que Jesús, Él, es el Mesías, el Hijo de Dios. Que en Él encuentro la respuesta a la pregunta, ¿qué es lo que Dios nos propone y espera de nosotros? Él es, y creyendo en Él y fiándonos de Él, tengamos la vida que contagia. Y aquí tenemos la iglesia semivacía en este momento, como lo ven ustedes. ¿Dónde están? Se supone que somos un país disque, ¿no? Somos un país muy cristiano, por no decir católico. ¿Dónde están? Y los jóvenes, no levanten la mano porque nos vamos a sentir mal. Pocos veo jóvenes. ¿Por qué el cristianismo, no, como se plantea y se presenta hoy, no atrae? Más que en cierto sector que es el más tradicional, por la cuestión de tradiciones y costumbres, no por otra razón. Por eso que el Evangelio es el anuncio de una buena nueva. Es posible hacer una sociedad basada en la armonía, en el shalom, en la concordia. Y cuando vivimos eso no tenemos que decir mucho, porque eso atrae por sí solo. Qué lindo. Y si yo he contado la cantidad de veces en los textos de este fin de semana, 4 veces se habla de la alegría. ¿Ve la canción? Alegría, alegría. Nos falta la alegría del vivir. Para tener cargas amargadas y alargadas, me lo voy a buscar a otro lado. Les dejo estas simples reflexiones, invitándoles a que pidamos al Señor que nos ayude a querer conocer, asimilar y asumir la propuesta encarnada en Jesús, ese estilo de vida, esa manera de ver y de vivir la vida que Él mostró, que chocó con el mundo y por eso que lo mataron, porque chocó con los intereses, que nos ayude a conocerlo y así en nuestras familias, en nuestro entorno, vivamos ese deseo de Jesús que a los discípulos, la paz con ustedes, la paz esté con todos nosotros. Que así sea.